la historia sintetizada del sistema político mexicano, donde ya llegamos a la época donde el presidente de la República es Luis Echeverría Álvarez. Su lema de campaña: arriba y adelante. Un tipo serio, muy formal, muy cerebral, de mano muy dura, muy tenebroso, un personaje que se caracterizó por tragarse y aguantarse todas las humillaciones del mundo con tal de llegar a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República, y lo logró. Pero cuando llegó, agárrense. Empezó con venganzas, frustraciones, revanchas, y se fue contra todo el mundo. Empezó con la iniciativa privada. Empezó con expropiaciones de tierras. Aquí en Sonora hay, no puedo decir que gratos recuerdos, hay recuerdos dolorosos de la expropiación de tierras, sobre todo en el Valle del Yaqui, y el reparto de las afamadas tierras a todos aquellos solicitantes de tierra, ejidatarios sobre todo, que durante muchos años habían estado esperando el reparto agrario y que no les habían tocado terrenos, y que en esta ocasión Luis Echeverría empieza como Santo Claus a regalar cosas, a crear fideicomisos, a crear dependencias como la CONASUPO, lo que hoy es Liconza, a crear fertilizantes mexicanos, a crear muchas instituciones culturales, porque su esposa era medio muy de la cultura y del arte, así muy populachera, y se vestía casi de Adelita y tomaba horchata y Jamaica y no sé, hacían cosas sumamente extravagantes, pero tratando de reflejar pues que eran muy sencillitos, muy humildes, no sé a quién se parecen, pero ustedes se podrán imaginar, pretendiendo ser pues lo que no eran. Entonces ejercen el poder de una manera absoluta, con un dominio total del PRI en las cámaras de diputados y senadores, con todos los gobernadores en el mismo partido. El presidente de la República era presidente de la República, era jefe de las Fuerzas Armadas, era jefe del partido en el poder, era el jefe de la clase política. En pocas palabras, pues era el poder omnipotente, era casi Dios, y eso le permitía tomar muchas decisiones, insisto, sobre todo de corte populista, en el que se soltaba regalando cosas a diestras y siniestras, como lanchas y motores para los pescadores del país, casas de interés social que empezaron a surgir como hongos en esa época, en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales. Se dieron cientos y cientos de decisiones que intentaban ganarse al pueblo, al público, al elector, que trataban de ganarse a la gente por la vía de las dádivas, los acuerdos, las becas, las comisiones mixtas y toda una serie de prebendas que implicaran el que la gente estuviera con el presidente de la República y con su partido a su lado. Sin embargo, como todo en las economías, cuando tú gastas más de lo que ganas, cuando tú en vez de ahorrar, por el contrario, pides prestado para abrir nuevas y nuevas
instalaciones, en petróleos mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad, en fertilizantes mexicanos, en leche industrializada, en Conasupo, en todos los ramos de la economía. El gobierno pretendió participar haciéndolo él mismo, sin tomar en cuenta el grave daño que implica que el gobierno, en vez de ser promotor de la economía, quiera ser actor de la economía, se quiera convertir en el todólogo y hacedor de todo, creando una masa amorfa tan gigante de burocracia y de falta de controles, pues que provocó los primeros indicios de corrupción en este país. No existía ni las auditorías superiores de la Federación, no existía la Secretaría de la Función Pública o lo que fue la Secretaría de la Contraloría. No existía, para acabar pronto, ni un solo control. Aquello era un auténtico desgarriate administrativo. En lo que decía el presidente, eso se hacía. A como diera lugar se cumplía. Y resolvían las cosas, insisto, haciendo fideicomisos, creando dependencias, poniendo a todo mundo. Y la maquinita de hacer dinero por el otro lado de la Secretaría de Hacienda, todo lo que daba. Pedían prestado dinero a diestra y siniestra a todos los bancos que les quisieran prestar a nivel internacional. Y entonces, pues como todo suele suceder, tiene sus límites. Tú suéltate invirtiendo en regalar dinero a la gente. En vez de fomentar la cultura educativa y tecnológica, de enseñar a la gente un arte, un oficio, o como dicen, enseñar a las gentes a pescar, no a darles el pescado, pues suéltate regalando el dinero y suéltate, vuélvete loquito en la economía gastando de más y vas a quebrar, como quiebran las empresas, como quiebran los negocios. Pues Luis Echeverría lleva a la quiebra económica al país. Pero como su compadre, su secretario de Hacienda, José López Portillo, le daba por el lado, a todo le decía que sí, señor presidente. Recordemos pues que era omnipotente, más grande que un rey, más grande que un emperador. Pues entonces luego su compadre fue el agraciado del candidato del PRI a la presidencia de la República y le toca una época convulsionada por el desorden, por el desgarriate. Ahí fue cuando nombra jefe de la policía de la Ciudad de México a un sonorense, el Negro Durazo, de tristes recuerdos, aquel que hizo un Partenón por allá en Guerrero. Y es cuando se dan grandes, pero grandes pasos en la ruta por la corrupción de este país, que no tienen límites, que no tienen controles. Y se llega al absurdo de que López Portillo, que se convierte en el presidente de México, pues empieza no solo a maladministrar el país, sino a tomar decisiones fuera de todo sentido. Ahora sí, enfrentadas y criticadas por los empresarios y por la gente que entiende de economía, pero al presidente no le importaba. Él seguía hablando de los grandes nuevos yacimientos del petróleo. Él seguía gastando dinero a manos llenas, aunque tuviera que renegociar la deuda externa. Y pues se vinieron, como se tenían que venir, las grandes devaluaciones del peso frente al dólar. Se vienen los grandes problemas del cumplimiento de los compromisos contraídos por él, por López Portillo y por los anteriores presidentes, de tener que pagar cosas y no tener dinero.
y se empieza la economía a complicar. Se empiezan a tratar de poner algunos controles para evitar la fuga de capitales y las grandes devaluaciones que llegaron a números, una locura. Los jóvenes de esta generación jamás me entenderían si les digo que a veces se devaluaba en 100% la moneda. Es decir, de 12.50 se fue hasta 150 pesos, $1. Eso valía 150 pesos y luego se fue a proporciones mayores. Fueron tantas las locuras y tantas las decisiones equivocadas en materia económica que hicieron juntos Echeverría y López Portillo en un irresponsable populismo. Incluso López Portillo llegó al grado de nacionalizar la banca. Voy a defender al peso como un perro, dijo llorando en la tribuna de la Cámara de Diputados. Imagínense ustedes esa escena tan dramática que obviamente por la clase política fue aplaudida como focas, todo mundo feliz de la vida, cuando el fulano o el tipo se estaba llevando al país entre las patas en materia económica por la irresponsabilidad y por el populismo de estar regalando todo a diestra y siniestra. Para no hacer más largo el asunto y empezar con la llegada de lo que hoy se le llama los neoliberales, los tecnócratas. Quizás desde entonces se les debería haber dicho fifís, aunque no es correcto porque eran peor que eso. Gente preparada en el extranjero, que habían tenido doctorados y maestrías en economía y que eran la solución para salvarnos de estas crisis que habían creado estos irresponsables populistas. No estoy hablando de los de ahorita, estoy hablando de los de Echeverría y de López Portillo. Con esa gran irresponsabilidad crearon el Venezuela de los 70, es decir, una gran crisis económica que nos permite seguir analizando en una siguiente charla, cuando hablemos de Miguel de la Madrid y del inicio de la llegada de la tecnocracia, la burocracia política en manos de tecnócratas, de doctores en economía, de maestros en finanzas públicas, de estudiosos de Harvard, de Yale, de Oxford, de Inglaterra, de los Estados Unidos, los que venían a salvarnos, que conjuntamente con los populistas, pues la cosa se deterioró al grado tal de que llegamos hasta donde estamos ahorita y ya le platicaré a usted en la siguiente charla. Muchas gracias por tu atención, por tu paciencia. Soy Luis Fernando Eras Portillo. Te mando un saludo.